A la luz de las Escrituras, una exposición bíblica presentada por Misión Cristiana Elim en Madrid. Haz de la palabra de Dios una luz que alumbre tu caminar diario. Bien, primer libro del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1 del versículo 4 en adelante, dice la palabra del Señor: Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera, se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Y partiendo de ustedes el mensaje se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó y que nos libra del castigo venidero. Amén. Pueden tomar su asiento. Hermanos, el tema que habíamos titulado en esta primera parte de estos versículos que leímos hace algunas semanas atrás era una iglesia que prospera en su misión. Y yo les explicaba en una introducción rápida que Pablo escribe esta carta a esta iglesia que estaba en una ciudad llamada Tesalónica, y que era una carta que contenía una admiración y una gratitud a Dios de parte del apóstol para esta iglesia, que había sido una iglesia que había tenido un difícil origen, o sea, sus inicios habían sido muy sufridos. Yo le explicaba cómo Lucas narra allá en Hechos de los Apóstoles, cómo Pablo, después de estar en Filipo, él, huyendo de la persecución, llega a Tesalónica. Y en Tesalónica lo que sucede es que Pablo logra predicar solamente 3 semanas, ya que después de 3 semanas él vuelve a ser perseguido. Y no es que Pablo anduviera teniéndole miedo a aquellos que querían prohibir la predicación del evangelio, sino que, como yo le expliqué, lo que sucedió es que los enemigos de la fe lo que hacen es que comienzan a perseguir a los cristianos de Tesalónica. Entonces Pablo, en su deseo de proteger a los hermanos, decide mejor irse. Pero en esas 3 semanas un pequeño grupo de hermanos había conocido al Señor. Ellos habían sido despojados de su pastor y de su líder, y Pablo se había quedado con el sentimiento de que era muy poco tiempo, el que ellos habían tenido la instrucción de parte de la palabra de Dios. Entonces, meses después, Pablo envía a Timoteo para que regrese a Tesalónica y vea si todavía la iglesia existía. Recuerde que en ese tiempo no existían ni redes sociales, ni medios de comunicación, ni teléfono, no existía nada de eso. Entonces, el irse de una ciudad a otra conllevaba el no saber absolutamente nada de las otras personas, ya que incluso acercar una carta era algo que tomaba semanas o meses de tiempo, ya que tenía que hacerse a través de bueyes, a través de animales, los transportes de las cartas. Entonces Pablo no sabía absolutamente nada de los hermanos de Tesalónica y envía a Timoteo, y Timoteo regresa a Tesalónica
y vuelve otra vez a donde está Pablo en Corinto. Y cuando Timoteo llega, le lleva a Pablo la grata noticia de que la iglesia en Tesalónica no solamente ha sobrevivido, sino que es una iglesia que ha crecido, se ha fortalecido. Es una iglesia que, a pesar de las inclemencias y las pruebas que ha vivido, ha salido avante. Entonces Pablo escribe esta carta como, ya le dije, una muestra de gratitud, de agradecimiento al Señor. Él está admirado por ver la tremenda madurez que estos cristianos tienen. Y meditábamos en eso en la última ocasión, de cómo crece en el Señor el que quiere y el que ama a Dios. Y la madurez espiritual no es algo que tiene que ver con el tiempo con el que una persona pertenece a una congregación, sino que hay cristianos que después de poco tiempo muestran una tremenda madurez en la fe, y hay gente que lleva años en la iglesia y son como niños espirituales. Entonces Pablo le escribe a esta iglesia, y en este capítulo 1 Pablo va a detallar o a describir, aquellos principios y valores que él vio en estos cristianos de Tesalónica, en ese poco tiempo en los que él estuvo con ellos, pero también en las noticias positivas que Timoteo le ha llevado de parte de la iglesia de Tesalónica. Y estuvimos viendo esos valores que Pablo ve en esta iglesia. Y en primer lugar, él ve, lo vimos, que era una iglesia escogida, que ellos habían salido adelante porque habían sido una iglesia escogida de parte del Señor. En segundo lugar, ellos habían sido una iglesia que había recibido la palabra de Dios. O sea, era una iglesia que le había dado un valor central a la palabra. En tercer lugar, vimos que era una iglesia donde el Espíritu Santo transformaba vidas. O sea, que no era solamente un lugar donde el Espíritu Santo se manifestaba para sensaciones emocionalistas, sino que la verdadera obra del Espíritu Santo era la transformación de las vidas, ¿no? Leía una frase hace unos días que era una gran verdad, ¿no? Decir, bueno, está bien que el Espíritu Santo nos haga hablar en lenguas, eso es muy positivo, pero lo más positivo es que el Espíritu Santo nos ayude a dominar la lengua, ¿no? Eso es lo más importante, porque sucede muchas veces eso, que centramos al Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo en meras manifestaciones, en dones que son parte de la obra de Dios y son muy necesarios, pero la verdadera obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia es la transformación de nuestro corazón, la transformación de nuestra vida. Y Pablo habla en este versículo o en estos versículos atrás que ellos habían sido cambiados. Por eso dice, recibieron al Espíritu Santo con poder de Dios y con profunda convicción. O sea, el Espíritu Santo transformó los corazones de estas personas. Y en cuarto lugar, veíamos cómo ellos habían sido una iglesia que había amado el discipulado. Porque dice Pablo, ustedes se convirtieron en imitadores de mí. A pesar de que fueron solo 3 semanas las que Pablo estuvo, esta iglesia quiso imitar la vida del apóstol. Y ellos entendieron que el llamado al cristianismo es el llamado a ser discípulos de Jesús. Y yo les explicaba cómo hay una diferencia entre ser asistentes y ser afiliados a una congregación evangélica y ser discípulos del Señor. Y también veíamos, y ahí nos quedamos, cómo esta fue una iglesia que entendió que el llamado a la fe era un llamado al sacrificio. Porque así dice en el versículo 6, el apóstol Pablo dice, ustedes recibieron el mensaje con alegría, aunque ustedes vivieron mucho sufrimiento. Dice, a pesar de mucho sufrimiento, ustedes recibieron el mensaje con gozo y con alegría. Y ahí nos quedábamos y meditábamos cómo el llamado a la vida cristiana es un llamado al sufrimiento, es un llamado al sacrificio. O sea, el Señor, a través de las pruebas y dificultades, va obrando en nuestras vidas. Entonces, ahí nos quedábamos, en ese llamado que Dios hace en nuestras vidas, a ver la vida cristiana, el servicio a Dios, como una disposición al sacrificio, al esfuerzo, que no podemos vivir pretendiendo que la vida cristiana sea un camino de rosas, sino que hemos de entender que todo en la obra de Dios requerirá una negación, un esfuerzo, un sacrificio. Le vuelvo a decir, una iglesia escogida,
una iglesia que recibe la palabra, una iglesia donde el poder del Espíritu Santo transforma los corazones, una iglesia que entiende el llamado al discipulado y una iglesia que entiende el llamado a vivir en un constante sacrificio. Y ahora entramos al sexto punto, que nos describía cómo era esta iglesia y que también nos pone a nosotros como iglesia de Cristo Jesús, como una iglesia, la iglesia moderna, también como un reto para vivir estos valores que ellos vivían, si queremos tener éxito en la misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque ustedes saben que Dios nos ha dado una misión como iglesia de Cristo, ¿verdad? ¿Usted que cree que esto es una pecera donde estamos metidos hasta que Cristo venga? Dios nos ha dado una misión. Aquellos que verdaderamente somos parte de la iglesia de Cristo, entendemos que tenemos un propósito que cumplir y que tenemos una misión y que debemos tener éxito en esa misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Este sexto valor que había en la iglesia o en los hermanos de Tesalónica, Pablo ahora lo va a resaltar y lo dice en el versículo 7, cuando dice: de esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Vea, ellos habían sido, en el versículo 5 que leímos, una iglesia que había entendido el discipulado, versículos 5 y 6. O sea, una iglesia que había prestado, o se había dispuesto, mejor dicho, a imitar la vida cristiana, a tomar la cruz. Pero ahora, esta iglesia también era una iglesia que estaba dispuesta a dar fruto. Hermano, la vida cristiana es una vida de etapas. O sea, hay un tiempo para recibir y hay un tiempo para dar. Y Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos cuáles son las etapas que nos corresponde vivir y que seamos consecuentes en nuestra manera de actuar cuando esas etapas se presenten delante de nosotros. O sea, hay un tiempo y hay una etapa para que usted esté sentadito en esa silla, reciba la palabra de Dios. Hay un tiempo para que usted siga a alguien, aprenda de alguien, sea mentoreado por alguien. Hay un tiempo que Dios permite, pero pasado ese tiempo, Dios desea que avancemos una etapa más. Es lo que el apóstol Pedro y también el apóstol Pablo narran en las cartas cuando dice que Dios desea que ya no seamos niños y deseamos bebés. Dirá el apóstol también: cuando yo era niño, hacía cosas de niño, pensaba como niño, hablaba como niño, pero ahora soy hombre, hago cosas de hombre, pienso cosas de hombre y hablo como hombre. Entonces, lo que Pablo está diciendo y lo que Pedro también dice es que la misma vida física y natural tiene sus etapas y es contra natura el querer postergar o alargar una etapa. O sea, que usted quiera ser niño y comportarse como niño y vivir como niño y decir: no, yo quiero que me hagan biberón, yo quiero tomar siempre leche materna, con 40 años que tengo, quiero que mi mamá me bañe, quiero que mi mamá me haga todo. O sea, eso es ir contra natura. Y la misma vida le va haciendo ver cuáles son las etapas y le va trayendo las responsabilidades. O sea, la responsabilidad de un niño es estudiar y sacar buenas notas. Y a veces cuando uno habla con los adolescentes, ¿no?, y dicen: qué difícil es mi vida, si es que si usted supiera la profesora que tengo. Y uno los escucha y dice: pobrecitos. Porque así era yo cuando era adolescente. O sea, yo me montaba mis dramas. O sea, me ahogaba en un vaso de agua y decía: qué vida más difícil esta. Yo desearía ser adulto. La tontería más grande que he dicho en mi vida. O sea, porque yo decía: yo ya quiero ser adulto, que nadie me mande, quiero hacer lo que me da la gana. Y hoy, cuando estoy casado, es cuando más me mandan. Son bromas, ¿verdad? Pero, o sea, uno dice: no, yo quiero hacer lo que quiera, hacer lo que me da la gana.
quiero vivir como quiera. Así piensa uno de niño, porque uno nunca está conforme con sus etapas, ¿no? ¿Se ha fijado eso? Que los niños, yo veo a mis hijos, ¿no? Que están chiquitos, pero ellos quieren ser adolescentes. Y cuando llegan los adolescentes quieren ser adultos. Y ya cuando pasamos de los 40, ya no queremos ser nada, ¿verdad? Queremos quedarnos ahí. Pero lo que le quiero decir es que generalmente uno quiere adelantarse a las etapas. Pero la vida espiritual también tiene etapas. Y como cada etapa de la vida, pues tendremos nuestras responsabilidades, nuestras bendiciones. Y Dios evidentemente desea que no nos quedemos en una sola etapa. Y estos cristianos habían vivido la etapa de ser imitadores, de aprender de Pablo. El poco tiempo que Pablo estuvo ahí, ellos dijeron, vamos a aprender. Y fueron imitadores. Pero cuando él se fue, vemos que en el versículo 7 que leímos, dice Pablo, ustedes se convirtieron en un ejemplo para otros. O sea, ustedes aprendieron de nosotros, pero cuando nosotros nos fuimos, ustedes se convirtieron, se constituyeron en ejemplo para los otros. Fíjese que en el griego es bien interesante la palabra que Pablo utiliza cuando dice ejemplo para otros, porque la palabra en el griego es ustedes se convirtieron en monumentos. Así dice el griego, ustedes se convirtieron en un monumento. Usted sabe lo que es un monumento, ¿no? Es algo que cuando se ve recuerda una etapa de la vida, una etapa de la historia. Entonces Pablo dice, ustedes se constituyeron en monumentos de fe. Ustedes fueron un ejemplo de fe para los otros cristianos de las ciudades alrededor. Entonces, una iglesia que prospera en su misión es una iglesia que crece en las etapas y da el paso o los pasos necesarios, tiene la valentía necesaria para asumir las etapas de la vida espiritual que el Señor va poniendo. Esto, hermanos, es importante porque no podemos seguir siempre sentados en el mismo lugar, con los mismos miedos, con las mismas inseguridades, con los mismos temores. Es que mire, hay gente que hasta orar le da vergüenza. O sea, que usted le dice, hermano, ore. Ay, no, hermano, dígale a otro. Tiene 30 años en la iglesia y no puede ni tan siquiera orar en público. Dice, hermano, aunque sea, lea un texto de la Biblia. Ay, no, hermano, yo no. Yo aquí quiero estar. Yo le voy a apoyar en todo, pero no puedo. O sea, eso es como que usted le diga a un niño, o como que un niño cumpla 7, 8, 9 años, y usted le diga, mira, habla, y el niño le diga, no, yo no quiero hablar, yo quiero hablar como un niñito de 3 años siempre. O sea, la misma vida le va forzando a que usted vaya superándose a sí mismo y dé los pasos necesarios para avanzar a las etapas que la vida le va poniendo. De la misma manera, nosotros no podemos seguir escondidos en el mismo lugar, recibiendo. No es que a mí me da vergüenza, yo lo que quiero es siempre estar ahí en la célula, aprendiendo, en la iglesia, sentadito, aprendiendo. Pero eso lo que va a suceder es que va a acarrear juicio de Dios. Yo estuve hablando hace unos meses atrás, ¿se acuerda? La parábola de Mateo, cuando Jesús habla de aquella higuera, de aquel árbol que no da fruto, y cómo el Señor se enfada y lo que hace es que ordena arrancarla porque no da fruto. Y como el que cuida el huerto le pide al Señor, Señor, dame un año más para ver si da fruto, y si no, entonces arráncala. Pero yo les hacía ver cómo Dios se molesta y se enfada cuando nosotros, sus hijos, no avanzamos en las etapas que Dios demanda de nosotros. Cuando nosotros no entendemos que tenemos que dar más. Dios ha puesto una semilla de vida, de bendición, de fructificación, de multiplicación en nosotros. Y por lo tanto tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Algunos ya es tiempo que estén sirviendo al Señor. Algunos es tiempo que estén en otros niveles de servicio en la obra de Dios. Ya es tiempo que se venzan los miedos, los temores, las inseguridades, los sentimientos de baja estima, que todas esas cosas un día las vivieron sin Cristo, pero ahora que tienen a Cristo, tienen que pensar de otra manera. Cuando Cristo viene a nosotros, nuestra mentalidad cambia. Si el primer inseguro en la vida era yo,
El primer herido en mi estima era yo. El primero que desconfiaba de mí era yo. Pero cuando Cristo vino a mi vida, me dio una nueva mentalidad. Me hizo sentir útil. Puso dones y talentos que yo no tenía. Dones y talentos que no son dones naturales, sino que son dones que el Espíritu Santo me dio. Y al dármelos, yo no podía esconderlos debajo de la mesa y decir: no, Señor, es que tengo miedo, es que tú eres severo, es que tú, Señor, vas a demandar de mí. Yo entendía que si Dios me llamó, si Dios me salvó y si Dios me dio dones y talentos, yo tenía que disponerme para servir al Señor. Entonces, ya no puede seguir usted en el mismo lugar. Ya no puede seguir ahí con los mismos miedos. Hermanos, bienvenidos todos, ¿verdad? Y temblándole la mano. O sea, ya tiene que empezar a creer que usted es un llamado de Dios y que Dios quiere hacer cosas con usted. Entonces, esta fue una iglesia que dio fruto. Mire, Pablo se fue y esta gente no dijo: ay, ya no está el apóstol con nosotros. Ay, ¿quién nos va a enseñar ahora? Sino que esta gente dijo: bueno, ya no está Pablo, pues vamos a predicar la palabra, vamos a enseñarle a otros lo poquito que nos enseñó. Nos toca a nosotros ahora enseñarlo a los demás. Hermano, una iglesia que tiene éxito en su misión es una iglesia que se dispone a crecer y que avanza. Amén, hermanos. Dios quiere bendecirles, Dios quiere usarnos, pero es necesario que demos el paso siguiente. Entonces, es una iglesia que da fruto, es una iglesia que entiende su llamado misionero. Versículo 8, porque lea conmigo, dice: partiendo de ustedes el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, a tal punto que se ha divulgado su fe en Dios y que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Mire, me emociona esto, porque lo que Pablo está queriendo decir aquí es esto. Mire, cuando dice Pablo, ya no es necesario que nosotros digamos nada, lo que Pablo está diciendo aquí es: ya no es necesario que nosotros prediquemos en la región de Tesalónica, porque ustedes ya han predicado la palabra en toda la región. ¿Entiende lo que Pablo está queriendo decir? O sea, Pablo dice: ya no es necesario que hagamos un viaje misionero, porque ustedes se han encargado de regar el mensaje del evangelio a todos aquellos que viven en esa región. Una iglesia que tiene éxito es una iglesia que hace de la evangelización una parte incorporada de la vida cristiana. Es que mire, el verdadero hijo de Dios, ese no puede cesar de hablar de lo que Dios ha hecho en sus vidas. No podemos esperar que la gente sea conmovida con el mensaje del evangelio si nosotros no hemos sido conmovidos con ese mensaje. Pero cuando el mensaje del evangelio nos conmueve, cuando el mensaje del evangelio nos transforma, inevitablemente nosotros también hablamos a los demás de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Por eso decía los apóstoles: no podemos callar, no podemos dejar de decir aquello que hemos visto y aquello que hemos oído. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 3, Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, y ese es el legado que nosotros tenemos que dar a esta ciudad, y es hablar a las personas del amor de Jesucristo. Uno de los problemas de una iglesia que tiene un cierto número de personas como la nuestra, que tal vez en comparación con iglesias de América Latina es pequeña, pero en comparación de iglesias aquí en España es una iglesia grande. Pero uno de los problemas y debilidades de una iglesia que tiene un cierto número es que la iglesia se convierte en una comunidad, sí es verdad, pero también se convierte muchas veces en un gueto donde los cristianos solo se relacionan entre ellos, solo hablan entre ellos, solo quedan entre ellos, solo salen entre ellos. Y la vida de comunidad se vuelve el centro de la iglesia.
O sea, es todo. Las células, si salimos de paseo, nos vamos entre hermanos. Si quedamos, nos vamos entre hermanos. Si hablamos, hablamos entre hermanos. Si hacemos tal cosa, lo hacemos entre hermanos. Y todo tiene que ver entre relacionarse entre nosotros. Y ya no conocemos más personas. O sea, no tenemos amigos inconversos. No tenemos personas, no tenemos contacto con personas que no conocen a Cristo. Pero eso es un tremendo error, hermanos. Eso es un tremendo error. Porque ¿cómo conocerán? O sea, ¿cómo sabrán de la vida eterna? Del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien Dios Padre ha enviado, si no nos conocen a nosotros, si la gente no tiene contacto con nosotros. O sea, ¿cómo sabrán del amor de Dios? Llegará un punto, ¿sabe qué? Donde solamente nos reuniremos nosotros. O sea, la iglesia será un montón de cristianos nada más. Como todas nuestras relaciones se basan entre nosotros, ya nadie más vendrá a conocer del Señor, porque es que no conoceremos a nadie más. Pero es necesario que entendamos que somos llamados a hacer luz donde hay oscuridad. Que quienes necesitan del médico son los enfermos, no los sanos. Abra su corazón para conocer a otras personas, para tener contacto con otras personas, pero no para que ellos los cambien a usted, sino para que usted, a través del Evangelio, haga que conozcan a Cristo Jesús. Y esta iglesia fue una iglesia que entendió esto y predicó el mensaje, proclamó el mensaje de verdad, hasta tal punto que Pablo dice: ya no fue necesario tan siquiera que nosotros habláramos, porque ustedes hablaron todo lo que se tenía que hablar. O sea, ustedes hicieron una obra impresionante. Hermanos, no podemos esperar que las personas vengan a Cristo solas. Es importante que nosotros cumplamos el mandato que el Señor nos ha dado, que es la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Entonces, una iglesia misionera, pero también era una iglesia, le estoy hablando de las virtudes que esta iglesia de Tesalónica tenía. Era una iglesia que daba fruto, era una iglesia misionera y era una iglesia que honraba la labor de los que predican. Lea conmigo en el versículo 9. Dice: ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron. Pablo está diciendo cómo Timoteo y los otros cristianos que habían conocido a los hermanos de Tesalónica les contaban de cómo ellos habían recibido y habían honrado el ministerio del apóstol Pablo, de Silas y de Timoteo, quienes eran los tres que habían llegado a esta ciudad. Y aquí hay otro principio, hermanos, importante, porque debemos de tener un equilibrio entre idolatrar a una persona, pero también un equilibrio de deshonrar o menospreciar a los que predican la palabra del Señor. Hoy pareciera que no hay un equilibrio. O sea, por un lado están aquellos que hacen de los líderes, de los pastores, de otros que se autonombran apóstoles, y uno lo que ve es una idolatría hacia esos personajes. O sea, la iglesia sale del papado católico, pero pareciera que hay iglesias que tienen papas. O sea, esos personajes se presentan como verdaderos mensajeros de Dios. Y la iglesia, o los hermanos, algunos así los tratan, como que fueran ángeles del Señor. Pero ese no es el deseo de Dios. Pero tampoco es el deseo de Dios que nos vayamos a el otro extremo. Hermanos, en una cultura que rinde culto a la autonomía, porque esa es la cultura en la que vivimos, es criticar todo aquello que es la autoridad. En una cultura donde se irrespetan todas las figuras de autoridad, la labor de la iglesia de Cristo es siempre respetar, apoyar y amar a aquellos que predican el mensaje del Señor. No solamente a los pastores, sino también a todos aquellos que Dios ha puesto en nuestras vidas para guiarnos en la fe. Entonces, debemos de mantener ese equilibrio entre no idolatrar, pero tampoco despreciar, sino que cada persona que Dios ha puesto al frente
de nuestra vida espiritual es una muestra de la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Es una muestra de amor, es una persona que Dios ha apartado y la ha puesto en nuestras vidas para guiarnos a Él. Y debemos honrar eso. Por eso que dice el libro de Primera de Tesalonicenses, Pablo lo dirá un poquito más adelante, en el capítulo 5, dice Primera de Tesalonicenses 5:12: hermanos, les pedimos que sean considerados con todos los que trabajan arduamente. 5:12, perdón. Si dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y los amonestan en el Señor. Mira lo que dice el versículo 13: ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vean lo que Pablo está diciendo ahí. Es que una iglesia, o esta iglesia, mejor dicho, de Tesalónica, era una iglesia que amaba y respetaba y valoraba a aquellas personas, hombres y mujeres, quienes Dios había puesto para predicar el mensaje del Señor. Quiero hablarle de tres maneras, sobre todo de tres maneras de apoyar a aquellos que Dios ha puesto como pastores de una congregación. No sé si siempre seré pastor de ustedes, pero si un día el Señor no me permite continuar, o como todo, pues la vida, o nos llaman a la presencia del Señor, quiero decirles tres maneras para tener ese equilibrio de apoyar y honrar a las personas que Dios ha puesto al frente de la congregación. La primera es: estima y alienta el trabajo de los que predican la palabra del Señor. Estima, porque hoy en día la figura del pastor es una figura menospreciada. Se nos trata de vividores, se nos trata de personas que nos lucramos de los demás, por algunas personas que por avaricia hacen de la iglesia de Cristo un modo de vivir. Pero la figura del ministro del Señor, del que predica la palabra, es una figura constantemente menospreciada. Muestra estima, pero también alienta el trabajo que ellos hacen. Porque el trabajo del pastor muchas veces es un trabajo que no da fruto, o parece no dar fruto. Y constantemente uno tiene pensamientos: estaré haciendo lo correcto, estaré obrando de la manera correcta. Y es importante que alentemos a las personas. Alienta a tu líder. Cuando Dios haya usado en la predicación al líder de célula, acércatela y dile: gracias, hermano, por ese mensaje que usted ha dado. Me bendice mucho. Me bendice mucho. Hay unos pocos hermanos aquí en la iglesia que ellos siempre me escriben un mensaje y me dicen: pastor, muchas gracias por esa palabra que usted dio hoy. Ha sido de muchísima bendición. Y esos mensajes a mí personalmente me bendicen mucho. Porque, claro, uno no ve y no mide el alcance de la predicación. Entonces, cuando uno escucha a personas, cuando uno recibe esos mensajes, uno se siente animado y dice: qué bueno, qué bonito, gracias, gracias, hermano. Y esa persona ni está adulando, ni tampoco está queriendo tal vez ganar algo, porque no va a ganar nada. O sea, simplemente está agradeciéndole al Señor y también agradeciendo el esfuerzo que se hizo por prepararse para predicar la palabra del Señor. Entonces, agradece, anima, estimula a aquellos que trabajan en la obra de Dios. En segundo lugar, otra manera de amar a tus pastores es: perdona sus errores. El problema cuando nosotros nos vamos de una punta a la otra es que el ser humano, de la misma manera que idealiza a una persona, de la misma manera la desprecia. Entonces, aquellos que nosotros solemos poner en los pedestales son esos mismos que nosotros solemos tirar a lo más profundo. Pero debemos acordar que nuestros líderes, sea tu líder, sea tu supervisor, anciano de la congregación o uno como pastor, también cometerá errores, cometerá faltas morales,
falta de carácter, también podrá tener luchas con respecto a su carácter. Hay pastores que son muy descuidados, se les olvida todo. Hay otros pastores que son muy enojados, se enfadan fácilmente. Hay otros pastores que son demasiado metódicos, quieren hacer todo muy estricto. Ese es el carácter, es que son como nosotros. Hay algunos de ustedes que son súper descuidados, que no saben ni qué calcetines se pusieron en la mañana, que no se acuerdan cuántas veces se han cambiado la ropa. Hay otros que quieren tenerlo todo de manera exacta y detallada, que no quieren ver ni tan siquiera una mínima suciedad en su casa. Hay otros que les da igual, vale ahí dejar los platos. O sea, cada uno tenemos nuestro carácter y Dios nos ha hecho así. Y escúcheme, y todos somos funcionales en la obra de Dios, ¿sí? Porque están aquellos que no hacen nada si no lo planean, ¿sí? Pero están aquellos que les gusta improvisar las cosas, aquellos que de la nada se montan algo. Y los dos son necesarios en la obra de Dios, porque no podemos estar siempre, si no entra en el presupuesto, si no entra en los planes, no podemos hacer tal cosa. A veces es necesario dar pasos así de improvisación, y otras veces necesitamos personas que nos digan: esto no es así, hay que ser un poquito más organizados. Lo que le quiero decir es importante que en esa labor que ellos hacen, los que nos predican, los que Dios ha puesto al frente, es importante que nosotros entendamos que también tienen problemas, defectos, debilidades humanas, y que no somos nosotros llamados a guardar un registro de sus fallos o sus pecados, cuando a nosotros el Señor nos ha borrado nuestros registros de pecados. No somos nosotros llamados a tener una lista de los errores que ellos cometen, de los fallos que ellos cometen, cuando nuestra lista ha sido borrada por el Señor. En tercer lugar, respeta el liderazgo de las personas que Dios ha puesto al frente. Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítales que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Ustedes saben que incluso en el ejército está lo que se conoce como la cadena de mando, y la cadena de mando hay incluso unos protocolos y unas maneras de tratar a aquellas personas que están en distintas posiciones. Y esto es importante, porque no es porque sea superior un capitán que un cabo, sino porque en la cadena de mando es necesario que cada persona entienda su lugar. Porque a la hora de tomar decisiones, si todos se tratan como amigazos, si todos se tratan como cheros, como colegas, a la hora de tomar decisiones, entonces cuando venga la crisis no habrá un liderazgo definido. Entonces, por eso es que ellos se respetan, tienen ese respeto en las personas que están en otra posición. Entonces, en la obra de Dios es importante tener ese respeto por las personas que Dios ha puesto al frente de nosotros, y disponernos a sujetarnos a ellos. Sujetarnos cuando lo que nos digan vaya acorde a la palabra de Dios, porque no se trata de obedecerles en todo, sino que obedecerles cuando lo que nos digan vaya acorde al mensaje del Evangelio. Si no, no, porque nadie está por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra fuente de autoridad, y no hay hombre que esté por encima de la palabra de Dios. Pero si lo que los pastores o nuestros líderes, coordinadores nos dicen va acorde a la palabra de Dios, nuestro deber cristiano es sujetarnos a ellos y respetar. Entonces, esta era una iglesia que honraba la labor de los que predicaban la palabra del Señor, y también era una iglesia que vivía para la gloria de Dios. Versículo 9 dice:
comenzamos leyendo. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando ellos dejaron los ídolos, dispusieron sus vidas para vivir para Dios. Hermano, el propósito supremo para el cual el Señor nos llamó a usted y a mí es que vivamos glorificándole a Él, y que todo lo que hagamos en nuestra vida sea para gloria de Él. Esta fue una iglesia que entendió que no podía seguir albergando ídolos en su corazón y a la vez prosiguiendo el camino de la fe, sino que se despojaron de sus ídolos y decidieron seguir a Dios. Hermano, nosotros no entendemos lo que implica esto, porque claro, es como que yo le diga a usted: mire, deje de amar a Jesús, niegue a Jesús totalmente y siga a Buda. Abandone totalmente a Jesús y siga a Buda. ¿Verdad que nos resulta chocante a nosotros? O sea, es una decisión drástica. Pero eso es lo que ellos hicieron, porque ellos no eran judíos. Los tesalonicenses, ellos no conocían a Jehová, no conocían a Yahvé, no conocían. Ellos adoraban sus dioses. Pero cuando vino el mensaje del evangelio y les enseñó del único Dios, aparte de esto, ellos creían que habían muchos dioses. O sea, ellos eran politeístas, así eran estas culturas. Ellos consideraban que existían muchas deidades. Pero dice la palabra que ellos, cuando oyeron el mensaje del evangelio, y Pablo les dijo: miren, no hay más dioses, solo hay un único Dios, y su Hijo Jesucristo, o Jesucristo Dios. Dice que ellos abandonaron sus dioses y se entregaron a la causa entera del único Dios. O sea, entendieron que sus vidas era para glorificar a ese Dios. Somos llamados como iglesia a vivir para la gloria de Dios y abandonar todos nuestros ídolos, todas aquellas cosas en nuestra vida que compitan con la gloria de Dios, todas aquellas cosas que deshonren la gloria de Dios, todas aquellas cosas que le resten lugar a la gloria de Dios. Sean personas, sean amigos, sea lo que sea que se interponga entre nosotros y Dios. Somos llamados a abandonarlo y vivir para honrar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice Pablo: ustedes se entregaron a la causa de la fe, viven para la gloria de Dios. Mire, hermano, la madurez espiritual es simplemente concentrarse y enfocarse en la persona de Dios, en conocerle, en sumergirnos hasta verdaderamente poder decir: mi vida entera vive para glorificar a Cristo Jesús. Todo lo que soy, todo lo que hago es para glorificar a Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que le quiero decir. Como trabajador, glorifico a Dios. Como amigo, glorifico a Dios. Como ciudadano, glorifico a Dios. Como esposo, glorifico a Dios. Como hijo, glorifico a Dios. Como padre, glorifico a Dios. ¿Usted considera que en todas esas áreas de su vida usted glorifica al Señor? Las conversaciones que tienes con los amigos glorifican al Señor. Los programas que ves en la televisión cuando estás a solas glorifican al Señor. Las páginas que visitas en internet glorifican al Señor. La música que escuchas glorifica al Señor. ¿Sientes que lo que haces glorifica a Dios? Eso es vivir para la gloria de Dios. La manera en la que le hablo a mis hijos glorifica a Dios. O sea, Dios se siente agradado y glorificado con el trato que yo tengo hacia mis hijos, las palabras que yo les digo, la manera en la que yo trato a mi esposo, a mi esposa, glorifica a Dios. Se siente honrado y agradado Dios a través de las palabras y las frases que yo le digo.
Mi servicio en el Señor glorifica a Dios. Mi trato con los hermanos en la fe glorifica a Dios. Se siente Dios glorificado, se siente Dios contento en mi manera de relacionarme con los otros hermanos. Vivir para la gloria de Dios es tomar una decisión para que Dios sea el centro de todo cuanto hacemos. No es tan fácil. Y eso va a ser una lucha diaria. Pero dice Pablo, ustedes abandonaron sus ídolos y decidieron caminar en pos de Dios. Decidieron seguir a Dios. Y finalizo. Versículo 10. El último aspecto que Pablo describe de esta iglesia es que era una iglesia que esperaba la venida del Señor. Porque así dice el verso 10. Dice: y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, quien resucitó y quien nos libra del castigo venidero. Póngase de pie un momento. Una iglesia que prospera en su misión es aquella iglesia que vive esperando la venida de Jesús. Mire, la palabra que Pablo utiliza para esperar en el griego es una palabra que se dice anameno, es una palabra griega y es la única vez en todo el Nuevo Testamento que esta palabra aparece. O sea, aparecen otro tipo de palabras para hablar de espera. Esta es la única ocasión que Pablo utiliza esta palabra anameno. Y anameno lo que significa es vivir esperando. O sea, es una espera constante y entusiasta. O sea, es una espera con gozo, pero el sentido de la palabra es, porque usted dice, mire, yo espero, pero puede ser una espera allá en el futuro, una espera larga. Pero anameno es una espera constante, o sea, es vivir hoy como que si Cristo viniera. O sea, cuando Pablo dice, ustedes esperan la venida del Señor, no es que ellos decían, mañana Cristo vendrá, sino que ellos decían, o sea, es como que ellos se levantaban cada mañana y decían, hoy vendrá Cristo. Hoy vendrá Cristo. Tengo que estar preparado. Hermanos, muchos ya no esperan la venida de Cristo Jesús, ni piensan en eso. O sea, hoy la gente piensa en mil cosas, pero ya nadie habla de la venida de Cristo Jesús. Es como que hemos perdido la fe en que Cristo va a volver. Es como que creemos que, bueno, ya vendrá. Cuando le dé la regalada gana, ya aparecerá. Y eso es cierto, Él vendrá cuando Él quiera venir. Porque el día ni la hora nadie la sabe. Pero nuestra labor es esperar como si viniera hoy. O sea, Pablo está diciendo aquí, ustedes esperan, están preparados. O sea, si Cristo viniera hoy, los encontrara preparados, los encontrara listos. Ustedes están en la actitud necesaria y correcta para que si Cristo aparece hoy, ustedes están en el lugar en el que tienen que estar. Esa es una iglesia que espera a Cristo Jesús. Si Cristo apareciera hoy, si Cristo viniera hoy por su iglesia, estaríamos esperándole. Estaríamos en el lugar en el que tenemos que estar. Nuestra vida, nuestro corazón estaría en el lugar en el que tiene que estar. Recapitulo: una iglesia escogida, una iglesia que recibe la palabra, una iglesia con poder para transformar corazones en el Espíritu Santo, una iglesia que camina en el discipulado, una iglesia que vive en un constante sacrificio,
una iglesia que da fruto, una iglesia que es misionera y evangeliza, una iglesia que honra la labor de los que predican la palabra, una iglesia que vive para la gloria de Dios y una iglesia que espera la venida de Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a tener aunque sea 3 de estos valores, aunque sea 3. No, que Dios nos ayude a ser como los hermanos de Tesalónica, que cuando Pablo los describe, ve todos estos atributos. Hermanos, si Pablo hiciera una descripción de nosotros, ¿qué escribiría? ¿Qué escribiría de nosotros como iglesia? Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Si deseas conocer más de Misión Cristiana Elim en Madrid, estamos en calle Iliada número 13, cerca del Estadio Wanda Metropolitano, a 500 metros de la parada Las Musas de la línea 7 del metro. También puedes contactarnos escribiendo al correo electrónico elimespana@gmail.com. Síguenos en redes sociales y YouTube como Elim España.